Y en esta mañana yo quiero predicar algo que el Señor me habló. Diga conmigo: las salidas de Dios. Las salidas de Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene una salida para tu vida en este día? Quizás hoy empezaste el año con difícil, ¿verdad? Pero Dios siempre tiene una salida. Quizás empezaste el año con crisis, con deuda, con problemas bien fuertes en tu familia. Pero Dios siempre tiene una salida, porque Dios es el Dios de las salidas. Escucha esto, Miqueas capítulo 5, versículos 2 y 3. Dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña. ¿Cómo era Belén? ¿Cómo era la ciudad de Belén? ¿Cómo era? Pequeña. Era pequeña para estar entre las familias de Judá. Y dice: y de ti me saldrá, diga conmigo, saldrá, salir. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y mira, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Dios es el Dios de las salidas. La Biblia dice que sus salidas son desde la eternidad. Es decir, lo que Él hace ya lo hizo desde la eternidad. Desde antes que Él hubiera formado las cosas, Él ya había sacado todo aquello que iba a ser creado, a ser manifestado en la tierra y también en tu propia vida personal. El Dios de las salidas, y sus salidas son desde el principio. Dice la Biblia que de una ciudad de Belén, una ciudad llamada Belén. Belén significa la casa del pan. Pero Belén era algo muy chiquitito. Pero la Biblia dice que de ese lugar chiquitito Dios sacó al Mesías, a Jesucristo. ¿Y cuál es la enseñanza de esto? Que aunque tú creas que hoy en tu vida es pequeñito lo que tienes, Dios puede sacar algo muy grande de eso. Que aunque tú creas que hoy estás viviendo algo chiquitito o lo que te ha dado Dios es pequeño, Dios saca cosas grandes de lo pequeño. Muchos quieren tener cosas grandes, ¿verdad? Pero acá hay un secreto. No hay que tener cosas grandes, sino hay que hacer crecer las pequeñas. No se trata de tener cosas grandes, sino se trata de que lo pequeño que Dios te dio lo hagas tú crecer. Por eso, aunque Belén era chiquitito, el Señor, el Dios sacó de esa ciudad al Mesías, que sería el Rey de Israel y el Rey de nuestras vidas. Porque de lo pequeño, diga conmigo, Dios saca cosa grande. De lo pequeño, Dios saca cosa buena. De lo pequeñito, Dios saca algo muy, muy, muy bueno. Entonces, Dios es el Dios de las salidas. Dios saca, Dios tiene salidas. Salmos 40, del 1 al 2 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo, diga conmigo, y me hizo sacar, diga conmigo, sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Mira, el salmista decía: Dios es el que me sacó de la desesperación. Porque David tuvo la revelación de las salidas, de que Dios saca, de que Dios saca del problema, Dios saca de la crisis, Dios saca de la enfermedad, Dios saca de esa situación. Yo quiero declarar esta mañana que Dios te saca de eso que estás atravesando, para ponerte, como dice la Biblia, sobre peña, sobre lugar firme. Va a enderezar Dios tus pasos. Estamos por terminar este año y yo creo que Dios te saca de todo aquello que te estuvo rodeando y que no te estaba dejando avanzar. Alguien tiene que creer que Dios saca. Dios te va a sacar de eso que estás viviendo.
Escucha esto. Quiero hablarte de un hombre llamado Moisés. Y en la vida de Moisés al menos hay 5 salidas. Diga conmigo, 5 salidas que experimentó en su vida. 5 salidas. La Biblia dice en Números 26:59, la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Vemos a Jocabed. La Biblia dice que Jocabed nació ¿dónde? En Egipto. Jocabed nació en Egipto. Y Egipto es figura de un lugar donde las cosas no están bien. Pero ahí le tocó nacer a Jocabed. Le tocó nacer en un lugar de esclavitud. Y a veces a nosotros nos toca nacer, o nos tocó nacer en un lugar de esclavitud, en un lugar de pecado. Quizás hoy estás acá y dices: mi familia no conoce de Dios todavía. Yo nací en un lugar donde hay idolatría. Yo nací de un lugar donde hay alcoholismo, donde hay borracheras, drogadicción. Yo nací en un lugar donde todo está mal. Y escucha esto: Dios permite a veces que nazcas, o permitió que nacieses en un lugar así. Y a lo mejor hasta el día de hoy tú sigues batallando con eso. A lo mejor dentro de ti tú dices: si hubiera yo nacido en un lugar cristiano, yo estaría bien ahora. Y está bien, pero te voy a decir algo: Dios nos da el poder para cambiar nuestro presente y también alterar nuestro futuro. Tú no tienes la culpa del lugar en el que naciste, pero sí tienes la culpa del lugar en donde vas a morirte. No tuviste la culpa de nacer en un lugar pobre, en un lugar fracasado, en un lugar con papá y mamá separados. Quizás no tuviste la culpa, pero si estás aquí sentado, Dios ha puesto en tus manos el poder de cambiar ese presente, el poder de afectar también tu futuro. Tú no tuviste la culpa de que papá te haya dejado, de que mamá te haya abandonado, pero esta mañana sí tienes hoy la capacidad en Dios de cambiar esa situación. Jocabed nació en Egipto. Ella no tenía la culpa de nacer en ese lugar. Pero escucha, ahí dentro de Egipto, Dios visita a esta mujer y toca su vientre. Y dice la Biblia que le nacen 3 hijos, y uno de ellos era Moisés. Y la palabra Jocabed significa la que carga gloria. Porque Jocabed viene la palabra cabot, y cabot es gloria, cabot es peso. Por eso Jocabed significa la que tiene gloria dentro de sí misma. Y tú tienes que entender que Dios ha puesto dentro de ti la capacidad de cambiar hoy lo que estás viviendo. Dios ha puesto dentro de ti la capacidad de alterar tu futuro. Lupita, a lo mejor te tocó una situación, pero hoy tienes que saber que hay un cabot dentro de ti. ¿Qué es cabot? Gloria, peso, capacidad. Hay capacidad dentro de nosotros de cambiar de la mano de Dios todo aquello que hoy nos recuerda la vida o el lugar en el que nacimos. Yo he escuchado mucha gente que dice: es que yo nací en tal lugar, es que mi vida, nací pobre, y está bien. Pero si hoy están todos aquí, es porque Dios te está diciendo: tengo una salida para ti. Resígnate a quedarte así como estás. Rechaza tu presente que no te gusta. Rechaza esa vida que hoy tú tienes que no te gusta. Y dile a Dios: tú me prometiste una vida diferente.
esta no es la vida que quiero. Ya saben que yo soy bromista, ¿verdad? Y muchas veces cuando he ido a lugares con unos amigos y vamos a lugares pues muy padres, nos levantamos, caminamos en lugares bien bonitos y les digo, esta es la vida que merezco. Comer, disfrutar, dormir, pasear. ¿Quién les gustaría esa vida? Dile que está al lado, esa es la vida que merezco. Pero ¿sabes una cosa? Yo le hice una broma hoy esta semana a un amigo y le dije, no tengo lo que quiero, no tengo lo que puedo, tengo lo que quiero. Porque a veces tenemos lo que podemos, no lo que queremos. A veces la vida que estamos viviendo, ¿verdad?, es la que decimos, es que... Y si yo te dijera que Dios ha puesto dentro de ti la capacidad de cambiar eso. Claro, no estoy diciendo que ya cambió mi vida de la noche a la mañana, no. Pero si tú quieres, se puede cambiar. Porque Dios puso cabot dentro de nosotros. Dios puso gloria dentro de nosotros. Yo me acuerdo que cuando tenía 18 años, Oyuki no está acá, está arriba, pero estábamos en mi casa y yo le agarré la mano y le dije, vamos a orar y vamos a decirle a Dios que a partir de nosotros Dios levante siervos y siervas. Y oramos al Señor pidiéndole que Él cambiara nuestra historia para siempre. Y Dios lo puede hacer contigo. Jocabed tenía algo dentro de ella, y ese algo se llamaba Moisés. Lo que tenemos es gloria. Cargamos gloria. Saber que dentro de ti está el poder de Dios te hará pensar diferente, te hará creer diferente, te hará vivir diferente. Y entonces la Biblia dice que Jocabed dio a luz y nació Moisés. Lo que Moisés no sabía, ¿verdad?, es que se iba a encontrar con el Dios de las salidas. Y viene la primera salida de Moisés. Va a empezar a aparecer en pantalla. Primera salida de Moisés. Mira, la salida del vientre. Escucha. Éxodo 2 del 1 al 3. Vuelve otra vez a decir: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y la puso en un carrizal a la orilla del río. Mira esto, la salida del vientre. Escucha, viene la primera salida en la vida de Moisés. ¿Cuál fue la primera salida? La salida del vientre. Pero la salida del vientre implicaba una entrada a algo nuevo, implicaba una entrada a las aguas. Por lo tanto, la primera salida de Moisés es la salida del vientre, pero la entrada a las aguas. La salida del vientre significa que en tu vida hay cosas que Dios ya gestó. Hay deseos que Dios ya puso, que antes no tenías, pero que ahora ya los tienes. Todos los que estamos aquí, Dios ha puesto algo diferente. Y algunos están en el vientre todavía, en su vientre espiritual, en su interior los tienes gestado. Pero hay un momento donde eso que ya está dentro de ti tiene que salir a la luz. Hay un momento en tu vida donde Dios te hace dar a luz todo aquello que ya trabajó en el secreto. Moisés fue trabajado en el secreto. Y cuando llegó el tiempo de su nacimiento, tuvo que salir a la luz. Y yo creo que es tiempo de que tú, casa del rey, tú que estás aquí, salgas a la luz, saques de ti, tu vida sea diferente a causa de lo que Dios ya gestó dentro de ti.
Yo creo que aquí hay predicadores, aquí hay gente de reino. Yo creo que aquí hay gente que Dios ya puso algo bien fuerte. Yo no creo que solo en otras iglesias haya. Yo creo que también aquí hay gente. Pero a veces dicen, no puedo, no creo. Yo no creo que en otras iglesias haya millonarios. Aquí no hayan millonarios. Nadie dijo amén. Bueno, no importa. Ya, me profetizo a mí mismo. Yo no creo que aquí no haya gente importante, gente de rango. Yo creo que sí hay, pero quizás todavía no han salido a la luz. Y Dios te va a sacar para este tiempo. Pero escucha, salir del vientre implica entrar a las aguas. Y es ahí donde muchos no quieren. Porque el vientre es un lugar seguro. ¿A cuánto les gusta la seguridad? A nadie. Bueno, a mí sí me gusta. ¿A cuánto les gusta sentir seguros? Que ya todo está seguro, asegurado, no hay riesgo, no hay nada. ¿Sabes una cosa? Si tú vives así, tú vives en un vientre todavía. Porque cuando un bebé está dentro del vientre, el bebé está así. Cuando sale del vientre, el bebé tiene sus reflejos. Siente que se va a caer. Por eso hay que hacerle taquito, ¿verdad? Para que el bebé esté así y no pueda sentir miedo. Pero salir del vientre implica riesgos. Porque salir del vientre es entrar a las aguas. Y siempre que escuchas que te digan voy a caminar sobre las aguas, significa voy a caminar en riesgos. Voy a caminar en algo que yo no conozco. Y mucha gente no quiere salir del vientre. Y cuando estás en el vientre y no sales, se te puede pasar tu tiempo. Y cuando se te pasa el tiempo, lo que Dios puso dentro de ti puede quedarse ya truncado. Por eso Moisés tenía que salir del vientre. Pero dice la Biblia que cuando él nació, lo intentaron matar. ¿Y cuál fue su lugar de refugio? Las aguas. Porque a veces no hay lugar más seguro que lo inseguro. A veces no hay lugar más seguro que lo. Parece una paradoja, pero lo es. Porque a veces no hay lugar más seguro que caminar en lo inseguro. Porque muchas veces cuando estás en lo seguro te estás muriendo estando en lo seguro, pero podrías estar viviendo estando en lo inseguro. Hay gente que prefiere morir en lo seguro que en vez de vivir en lo inseguro. ¿Alguien está aquí conmigo? Moisés fue puesto en las aguas. Su primera salida del vientre para ponerse en las aguas. Y es que las aguas te llevan a donde ellas quieren. Cuando tú caminas en las aguas, cuando tú estás en las aguas, tú no sabes a dónde vas definidamente. Sí sabes a dónde quieres llegar, pero no sabes cuál es el camino en el que estás caminando. Porque es Dios el que te está llevando a través de sus aguas. Yo quiero decirte esta mañana, tienes que salir del vientre. Tienes que salir de la seguridad. Salir porque te vas a morir estando seguro. Te vas a morir estando seguro. Y la figura del río es figura de provisión, figura de agua, figura de movimiento. ¿Sabes cuándo Elías se movió del río? Cuando el río se secó. Cuando el río se secó, Dios le dijo muévete. Y se tuvo que mover. Porque ya no había río, ya no había movimiento. Y hay cosas que en nuestra vida ya se secaron, pero seguimos estando ahí porque tenemos miedo de lo inseguro. Hay cosas en tu vida que ya no es el momento de estar ahí, pero tú sigues ahí esperando que otra vez. Y Dios ya te dijo muévete. Dios ya te dijo es tiempo de moverse hacia donde está el río moviéndose. Entonces Jocabed lo puso en el río. Wow. Escucha esto. Segunda salida.
la salida de las aguas. Estar en las aguas no es para siempre. También Dios te saca de las aguas. Entonces, salida del vientre, entrada en las aguas. Salida de las aguas. Pero dice la Biblia que, escuchen, Éxodo 2, 6 al 9. Y cuando abrió la canastilla, vio al niño, y aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Mira, sacan a Moisés de las aguas, y su salida de las aguas implicaba una entrada, escucha, a Egipto. Salida de las aguas, pero entrada a Egipto. Pero escucha esto. La Biblia dice que Jocabed lo puso en el río. El río se llevó al niño. ¿Y quién lo encontró? La hija de Faraón. Lo encontró aparentemente alguien, pues alguien que no quizás debía encontrarlo. Pero Dios es tan perfecto que Él sabe por qué te dice: suelta. Porque escucha, cuando Jocabed se ve en el momento de tener que soltar al bebé, ella pensó que soltar no significaba que nunca más lo volvería a tener. Pero oh sorpresa, cuando Jocabed lo suelta, ¿qué pasa? Lo recibe la hija de Faraón. Y luego, ¿qué pasa? La misma hija de Faraón, la misma gente de Egipto dijo: llévenselo a alguien de los hebreos para que lo cuide. Y yo me gusta imaginar, yo me imagino que Jocabed estaba llorando: solté a mi hijo, seguro que ya murió. Y de repente llega la hija de ella: mamá, mamá. La mamá llorando, y la hija: no llores, mamá, mira lo que te traigo. ¿Qué es? Es tu pequeño hijo. Lo que un día soltaste, mamá, otra vez ya regresó a tus brazos. Y entonces ella lo agarra y dice: aquel que yo solté en el río volvió otra vez a mí. Pero dice la Biblia que la hija de Faraón dijo: que lo cuiden y yo se lo pagaré. Es decir, que la mamá, que Jocabed, por haber soltado en el momento oportuno, volvió a recuperar lo que soltó. Y además no solo lo recuperó, sino que también le iban a pagar por aquello que era de ella. Porque cuando tú sueltas, cuando tú pones, cuando tú entiendes que es tiempo de hacer algo, de soltar algo, Dios es tan bueno que te termina devolviendo lo que un día te pidió, que te termina entregando con creces lo que un día tú soltaste llorando. Y entonces Jocabed lo recibe y él le dice: mamá, aquí está tu primera quincena, pero si es mi hijo, no importa, te voy a pagar por cuidar lo que es tuyo. ¿Cuántos quisieran que les paguen por hacer lo que les gusta hacer? Porque hay mucha gente, ¿verdad?, que va a trabajar y trabaja, y te pagan por hacer algo que no te gusta. Pero ¿qué pasaría si tú recibieras paga por aquello que te gusta? Gracias por el ¿Sabes qué? Es posible. Pero para que eso sea posible, primero tú tienes que salir de algo que Dios te está diciendo que salgas. Y Jocabed, mira, yo creo que
se alegró mucho. Pero esa salida del río no podía quedarse ahí en las manos de Jocabed. Él tenía que regresar a Egipto, porque su salida del mar, su salida del río implicaba una entrada a Egipto. Y esta entrada a Egipto implicaba un tiempo de aprendizaje. Diga conmigo, tiempos de aprendizaje. Porque Dios nos tiene que hacer aprender. Dios nos tiene que enseñar y hacer crecer en nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir. Tiene que haber un crecimiento en nuestras vidas. Tiene que haber un momento donde Dios te entrena para algo. Y Moisés fue metido a Egipto para aprender todo aquello de ese sistema que un día él iba a destruir. Moisés era un caballo de Troya, metido en el mismo sistema que un día él iba a destruir. Yo me imagino al faraón, ¿verdad? ¡Ay, mi nietecito! Y Moisés, ay, póngale sus collares de oro, póngale en su cuna de oro la mejor leche, el mejor pañal, el mejor shampoo, 5 nodrizas cuidándolo. El abuelo orgulloso, ay, mi bebé, denle lo mejor a este bebé. Y yo creo que Dios decía en su trono: si supieras que es el que te va a reventar el reino. Porque cuando Dios llama, hasta el diablo paga. Porque cuando Dios tiene un plan contigo, hasta lo que crees que es malo, todo termina para bien a los que creen, a los que le aman y a los que han sido llamados por Dios. Y yo creo que estoy delante de gente que fue llamada y fue escogida por Dios. Y yo creo que aún el mismo infierno va a tener que sostenerte. Yo creo que aún el mismo infierno va a tener que bendecirte, aunque ellos crean que te están arruinando la vida. Y yo creo que Dios decía: sí, dale de comer lo mejor, dale lo mejor, la mejor leche, la mejor papilla, todo lo mejor. Porque a este que le estás dando lo mejor, un día te va a tronar el reino. Y Moisés tuvo que entrar a Egipto y aprender el lenguaje de los egipcios, aprender las costumbres de los egipcios, aprender la forma, los ídolos de los egipcios. ¿Saben? Moisés adoró a los ídolos. A ese perro negro de la muerte lo adoró. A la diosa Nefertiti, no sé cómo se llama esa porquería, la adoró también. Imagínense a Moisés, el libertador, un día hincado ante ese perro de perfil para que Moisés tuvo que hacer eso. No me crean, los del Facebook, ojalá y no me vayan a etiquetar. No importa, quiero salir, mi sueño es salir en Wilson Memes. Pero escuchen, yo creo, es una creencia de Brighel, no lo dice la Biblia, pero yo creo que Moisés estaba tatuado. Todos. Sí, todos vemos al Moisés, ¿verdad? Santo, puro y casto. Pero Moisés vivió en Egipto. Yo creo que Moisés tenía sus aretes puestos, no sé. Hola, soy Moisés, loco. Tatuado. Yo me imagino que se tatuó un perro aquí, ¿cómo se llama ese asqueroso perro? ¿Cómo se llama? Te reprendo. Puede ser. Pues vivió en Egipto. ¿Y eso qué significa? Eso habla de la gente que hoy está aquí y dice: no, pues yo vengo de Egipto, ¿cómo Dios va a querer algo conmigo? Tengo las cicatrices en mi cuerpo, y no solo en mi cuerpo, en mi alma, de que un día viví en Egipto. Felicidades, también Moisés las tenía. No te estoy hablando de alguien que nació en perfección.
Estoy hablando de alguien que un día tuvo que vivir con los egipcios, comer con los egipcios, adorar a los dioses de los egipcios, hablar como egipcio. Y eso nos califica a todos. Que no importa de dónde has venido ni en dónde estuviste. Lo que importa es que Dios te sacó de ahí. Así que si Dios te permitió vivir en una vida del mundo, mira, y hoy estás aquí, es porque Dios te permitió aprender algo de ahí, porque un día también tú serás ayuda para los que están ahí. ¿Sabes? El mal de la iglesia es que una vez que Dios te salvó, ya tú ya te crees santísimo y ya no eres capaz de hablarle a la gente de allá afuera. Porque muchos tienen religión en su vida. Ay, yo no me siento con él porque hace tal cosa, hace esto, hace lo otro. Y no se trata de eso. Se trata de que tú puedas ser influencia para esas personas. Nunca pienses que Dios no es capaz de hacer algo contigo tan solo porque un día viviste en Egipto. Si Dios te sacó de ahí, escucha, Dios lo permitió que vivieras ahí. Pero profeta, vengo de un matrimonio quebrado. Dios permitió que fuera así. Pero profeta, vengo de un lugar donde yo bebía, yo me drogaba, yo lavaba dinero, yo hacía lo otro. ¿Qué te puedo decir? Dios lo permitió. Y lo que Dios permite es porque Él sabe lo que está haciendo. Y entonces la salida de las aguas implicaba una entrada a Egipto. Hay cosas que tú sabes que a lo mejor yo no sé. Hay contactos que tú tienes que nosotros no tenemos. Hay formas que a lo mejor tú tienes y nosotros no las tenemos porque Dios te permitió vivir en Egipto por un tiempo. Ya no te lamentes de eso, pero sí entiende que si tú viviste ahí, en esa vida, es porque Dios tiene un plan para él ahora. Escucha esto, ya voy a terminar porque quedan durmiendo todos. Perdón, no es este el mensaje que querían, pero no importa. Y entonces Moisés se adaptó, yo creo que a la vida del palacio, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Hay otra salida. Y esta es la salida de Egipto. Salido del vientre, metido en las aguas. Salido de las aguas, metido a Egipto. Salida de Egipto. Y ahora viene metida al desierto, entrada al desierto. Y hay mucha gente, escucha, que no les gusta la salida de Egipto. Porque en Egipto Moisés lo tenía todo. Buena cama, buena comida. Era la figura pública. Yo creo que tenía muchos seguidores. Todos amaban a Moisés. Pero esa era la vida que Egipto le dio. Y esta salida, la salida de Egipto, implicaba dejar aquello que te causaba comodidad, placer, confort, seguridad, pero que simple y sencillamente no Dios te lo ha dado. ¿Sabes que hay cosas en tu vida que te causan todo eso, pero que no te las dio Dios? ¿Sabes que hay cosas en tu vida que hoy tú estás disfrutando y dices, wow, gracias Dios? Y Dios dice, pero si yo no te las di, solo te están alejando de mí. Solo están quitándote tu propósito y tu desenfoque, y te están desenfocando. Y cuando tú le dices, Dios, te entrego todo, y entonces Dios te lo quita, entras al desierto. La entrada a Egipto era para aprender cosas del sistema egipcio, pero la entrada al desierto era para aprender cosas del espíritu.
Porque Moisés estaba entrenado en su forma de ser, en su forma de comportarse, en su forma de tratar, pero él no estaba entrenado en las cosas del Espíritu. Y hay gente aquí que Dios quiere formar en ti cosas del Espíritu, no cosas de afuera, sino cosas del Espíritu. Y ese es otro proceso. Cuando conoces tú a Dios, vienes saliendo de Egipto y estás bien formado a lo mejor, o quizás tienes una manera de pensar, y cuando entras al desierto, a la formación del Espíritu, a donde Dios te está trabajando en tu espíritu, ahí tú te topas con pared, porque te das cuenta que todo lo que aprendiste no va conforme a lo de Dios. Y es ahí donde muchos no logran o no permiten que Dios trabaje. Por eso hay mucha gente que dice: cuando yo estaba sin Dios me iba bien, pero cuando me metí a las cosas de Dios me empezó a ir mal. ¿Sabes por qué? Porque te metieron a un desierto donde Dios tuvo que trabajar en tu espíritu, y el espíritu no está alineado a las cosas, la carne, perdón, el cuerpo no está alineado a las cosas de Dios. Hay gente que cuando estaba en el mundo tenía dinero, pero cuando se convierte a Cristo, ¿qué pasa? Empieza la pobreza y dices: Dios me lo quitó. Y no es que Dios te lo haya quitado de alguna manera, sino que como Dios no te lo dio, las tinieblas reclaman lo que es suyo y te lo quitan. He orado por gente, escúchalo, que se entregó a Cristo y le está yendo mal en las finanzas. Y yo le pregunto: ¿adorabas a algún ídolo? Y me dicen: a San Juditas. Y yo le digo: es que consagraste tus finanzas a ese ídolo. Por eso, en que te entregaste a Cristo, te está reclamando todo lo que tú generaste, pero consagrado a Él. Lo que Dios está haciendo contigo, les he dicho, es que Dios está limpiándote de eso. Vas a pasar un tiempo de escasez. Sí, pero después de eso Dios te va a prosperar. Y es lo que muchos quizás hoy están viviendo. Quizás no digo que consagraste a San Juditas, pero sí hiciste algo. Y hoy dices: ¿qué me está pasando? Me está yendo peor en que estoy buscando a Dios. Y sí, peor delante de tus ojos. Pero Dios te dice: estoy trabajando en tu espíritu, estoy haciendo algo contigo que será increíble para tus generaciones. Porque el desierto te forja, te forma, te cambia. Pero en el desierto, escuche, es el lugar donde nadie quiere estar. Pero ese es el lugar donde tú ves la zarza arder. Es en el desierto donde Dios se nos aparece. La zarza no ardió en el palacio. La zarza no ardió en la comodidad de un palacio. La zarza ardió en la incomodidad, en el calor de un desierto. Los hijos de Dios se forman en el desierto, donde todo está mal y nada funciona, pero la zarza está ardiendo. ¿Qué prefieres? ¿Vivir en un palacio pero sin la zarza arder? ¿O vivir en un desierto pero saber que el fuego está encendido? No, algunos prefieren estar en el palacio aunque no arda nada. En el desierto donde Dios forma nuestras vidas. ¿Sabes? Por eso hay veces que te pasan cosas y nadie te habla, ¿verdad? Y tú dices: no me habló el pastor, no me habló el profeta, no me habló mi líder. ¿Sabes por qué no te habló? Porque en el desierto no hay nadie que te pueda ayudar.
Solo es Dios y tú. ¿Sabes? En vez de alzar el teléfono y pedir ayuda, primero pide la ayuda de Dios. Yo no estoy diciendo que no pidas ayuda, claro que pedir ayuda, pero hay momentos donde Dios solo te quiere para Él. Hay momentos donde no vas a ver la mano del hombre ayudándote. Hay momentos donde vas a ver la espalda de Dios. Hay momentos donde crees que todo ya se acabó, pero la zarza está ardiendo todavía. Moisés dijo: ya, yo aquí llegué, ya tengo acá mis ovejitas, ya. Y de repente se le prendió el fuego delante de los ojos de Moisés. Y la Biblia dice que Moisés vio esa gran visión y se acercó. Escucha esto. Y dice la Biblia que Éxodo 3, 1 o 2 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Yo lo resumo de esta forma. Moisés estaba teniendo una vida común, como cualquier pastor de ovejas de la época. Y es en medio de nuestra vida común donde Dios se nos aparece. Es en medio de nuestros planes que tenemos, ¿verdad? Donde Dios se nos aparece y nos dice: tengo algo mejor para ti. Es en medio de nuestra cotidianeidad donde Dios aparece y dice: yo voy a cambiar todos tus planes. Moisés estaba apacentando las ovejas, haciendo lo que sabía hacer, pero llegó al monte de Dios. Y en el monte de Dios se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él la miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ven, por tanto, ahora, le dijo Dios, versículo 10, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Sabes que en ese desierto Dios le dio un propósito a Moisés? Moisés, yo creo que ya había planeado su retirada. Ya voy a morir siendo pastor de ovejas. A los 80 años se le apareció Dios a Moisés. Imagínense, 80, grande ya el Moisés. ¿Quién a los 80 años está pensando en poner una empresa, en hacer algo grande? Nada, a los 80 años estás pensando en que te vas a morir. Pero con Dios es al revés. Porque cuando tú piensas que ya te vas a morir, que ya va a acabar todo en tu vida, Dios dice: apenas quiero comenzar algo nuevo contigo. Cuando tú estás pensando en ya tirar todo, Dios dice: no. Hay una zarza, hay un fuego que está encendido. Dios le dijo a Moisés: ven, te enviaré a Faraón. Y Moisés: ¿cómo? Otra vez. Ahí vamos. Vemos a un Moisés que Dios no lo deja en paz. Lo saca del vientre, lo mete a las aguas, lo saca a las aguas, lo mete a Egipto, lo saca a Egipto, lo mete al desierto, lo saca al desierto, lo mete a Egipto. ¿Y usted quiere una vida cómoda? Ningún hombre de Dios tiene una vida cómoda. Ninguna iglesia que está impactando tiene una vida cómoda. Dios nos mete, saca, quita y pon. Yo creo que de ahí salió el quita y pon.
quita y pon, quita y pon, quita y pon. Quiero ministrar con quita y pon. Bueno, los que no conocen la canción, ahí se las pongo al rato. Salía del vientre, metía las aguas, metía las aguas. Era la vida de Moisés era un vaivén. Cero estabilidad. Y todos aquí quieren una vida estable. ¿Quieren estabilidad? En el cielo nada más. Esta es la vida. Por eso Jesús dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Un día amanecí en Ciudad de México, amanecí en Ciudad de México, salí de Guadalajara y dormí en otro país. Al siguiente día amanecí en otro país, llegué a otra ciudad y dormí en mi casa. He llorado en los aviones diciéndome: ¿qué hago aquí? Si usted cree, ay, qué padre viajar, pero he llorado en un avión diciendo: Señor, ¿qué estoy haciendo acá? Ya me quiero ir a mi casa. Pero me dijo: por mí estás acá. Hay gente que tiene que escuchar lo que yo te dije. Salir de un lado, entrar a otro, salir de un lado, entrar a otro. Es una vida donde no sabes en cierto modo qué va a pasar, pero lo único que sabes es que Dios está contigo y que donde tú vas, Dios va contigo. Por eso Moisés tenía que entender que su estadía en el desierto era pasajera. Había algo que tenía él que hacer. Y Dios no te deja en ese lugar. El fuego se prendió para Moisés. Fue una señal de un tiempo nuevo. Yo creo que hoy Dios está encendiendo algo en tu corazón. Y esa es la señal del tiempo nuevo. Te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y Moisés le dijo: sí, voy. Le puso Moisés 1001 excusas, pero para cada excusa Dios tenía una respuesta. Para cada excusa que tú tengas hoy, amada iglesia, Dios tiene una respuesta. Gracias, hermano. Que tengas una novia hermosa y una esposa hermosa, preciosa, próspera, pero prudente y sabia. Algunos dicen: te bendigo, pero ¿con qué me bendices? Por eso yo, Armando, que tenga una mujer bendecida, sabia, temerosa de Dios y millonaria. No, Angie, tú dices: no, pues sí, es la nuera. Amén, amén. No, mira, las palabras no, usted no diga: pero vamos, el profeta no sabe cuándo se va a cumplir esa cosa. A mí me profetizó un payaso. Fue mi primera profecía. Por eso, bueno, ya ni lo digo. Algunos ya lo han escuchado, ¿verdad? Hay un salmo, hay una canción de alabanza que dice: si es verdad, soy un payaso, ¿qué es lo que puedo ser? Uno no es lo que quiere. ¿Cómo es eso? Mundanos todos. Un bendito payaso. ¿Tú te acuerdas de esa profecía, verdad, mamá? Mi mamá la pactó. ¿Te acuerdas que yo pasé, verdad? El payaso dijo: ¿quién quiere pasar? Y fui el único gordito que se paró a pasar a jugar con el payaso. Y el payaso me dijo: niño, nunca cambies. Me dijo: llegarás muy lejos siendo así. ¿Te acuerdas? Bueno, no llegaba a ninguna parte, pero bueno. Pero esa fue la profecía del payaso. ¿Qué tiene que ver con la prédica? Nada, pero sé que le está bendiciendo a algunos. Por eso nunca desperdicie ninguna palabra que sale de la boca de Dios o de la boca de un hombre o una mujer de autoridad, porque tiene la capacidad de bendecirte y cambiar todo.
¿En qué estaba? Ya se perdieron todos. Moisés entró a Egipto. Oye, chiches, esa canción es de comedia. Ponla del fuego, no se apague. Ya están saliendo. Ya quiero empezar a decir chistes. Escucha esto. Entró otra vez Moisés a Egipto. Pero ahora ya no era ese Moisés que no sabía. Y era un Moisés que tuvo un encuentro con Dios. ¿Y sabes por qué estás aquí? Porque hay Egiptos donde tú tienes que regresar otra vez a liberar personas. La vida del Hijo de Dios no es solamente venir los domingos y un cultito y ya, no. Hay propósito. Todos los fines de semana entro al Egipto de una vida, de alguien o de una iglesia, a decirles que Dios tiene algo. Y de eso se trata, de ser alguien que está sacando la vida de los demás de ese Egipto en el que un día a lo mejor tú estuviste. Para eso murió Jesucristo. Para eso nos dijo: vayan y hagan discípulos a todas partes. ¿Sabes para qué son los millones que vas a tener? Para poder ayudar a otros también. El problema es que no hay millonarios porque todo lo quieres para ti. Apenas te caen 1,000 pesos y ay, no voy a dar, me voy a quedar sin nada. ¿Cómo vas a ayudar entonces al otro? Yo digo, al que le vas a dar los millones, dámelos a mí para que yo se los dé a él y lo ayude. Si vas a bendecir a otro, mejor bendíceme a mí para que yo pueda bendecir a otros. Si vas a prosperar a otros, mejor prospera a mí también, para que yo pueda también bendecir a otros. Cuando Moisés llega a Egipto, él ya no llega con una mentalidad de quedarse a disfrutar. Él llega y yo creo que ve la cuna, ¿verdad? Ahí está la cuna que yo usé. Oh, ahí están mis juguetes que un día jugué. Moisés recordó, pero Moisés ya no tenía apego a aquello que un día él tenía. Llega un momento donde Dios tiene que trabajar con eso, en donde ya no te cause pesar o lástima cuando tú veas algo que antes hacías o tenías. Quizás hoy tú dices: ay, es que si me ponen una botella todavía caigo. Está bien, pero Dios entonces tiene que trabajar en eso para que tú ya no caigas. Dios trabaja porque cuando te mete Dios a Egipto no es para que te quedes ahí, es para que tú puedas ayudar a otros a salir de Egipto. Ahora, te voy a terminar con esta. La salida del desierto implicaba una entrada a Egipto. Y Egipto, el Señor me mostraba que Egipto significa lugar estrecho. La palabra también puede interpretarse como asedio, estrechez, escasez. Egipto no es solo figura del pecado, sino también Egipto es salir de la estrechez. El pueblo de Dios, ¿cómo vivía en Egipto? Estrecho, en escasez, conformándose con aquello que les daban, viviendo para alguien y no viviendo para un propósito. Por eso Moisés se levanta como un libertador de Egipto, es decir, un libertador de la estrechez, de la escasez, de la miseria, un libertador de gente para sacarla de esa vida que tienen. Por eso Dios tiene que trabajar en tu mente también,
Para que en tu mente, si ya hay una libertad en tu mente, todas las demás cosas empiezan a cambiar. Moisés ya tenía una mente diferente. La segunda entrada a Egipto, entra un Moisés sabiendo que él no va a disfrutar. No llega él a disfrutar, él llega a liberar. Él llega a destruir lo que está oprimiendo a otros. Escucha esto. Salir de la estrechez, salir de lo escaso, salir del me hace falta, salir del no tengo, salir de lo que puedo a lo que quiero. ¿No te gustaría salir de eso? De poder decir: no estoy donde puedo, estoy donde quiero. ¿No te gustaría salir de eso, de decir: ya tengo que hacer esto porque ni modos? A poder decir: ahora hago lo que Dios ha puesto en mi corazón, el sueño que tengo, eso es lo que ya estoy haciendo. Dios te quiere sacar de eso. Por eso son las salidas de Dios. Salmo 105, 37. Mira esto. Los sacó con plata. ¿Cómo lo sacó? Y oro. Y no hubo en sus tribus. ¿Cómo lo sacó? Con plata y oro. Y no hubo en sus tribus. El Señor me habló y me dijo: voy a sacar antes de que termine el 25 a mis hijos con plata, oro y sin enfermedad. Hace algunos días nos visitó unos amigos y nuestra amiga le dio cáncer en el mes de marzo. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Y esos meses nos visitaban y orábamos por ellos. Les dimos la Santa Cena, les profetizábamos. Y en este último, hace 5 días, el Señor me habló y me dijo: profetiza. Hasta subí un reel y dile a la gente que saldrán de este año con plata, oro y sin enfermedad. A los 2 días me manda mensaje ella y me dice: amigo, estoy saliendo del doctor y me dijo que estoy completamente sana. Ya no tengo nada, me dice. Y además voy a cobrar mi seguro. Y yo le dije: saldrás este año sana y con dinero. Ella estaba contenta porque se cumplió esta palabra. Te sacaré sana, te sacaré sano y con los recursos en tus manos. Alguien tendría que creer. No lo dijo el profeta, lo dice el Salmo 105, 37. Lo sacó con plata y con oro y no hubo en sus tribus enfermedad. ¿Sabes por qué se me grabó este salmo? Porque mi cumpleaños es el 5 y cumplí 37 años. ¿Sabes qué dije? Este es el año donde esta palabra, yo dije: esto es para mí. Se lo comparto para que nunca se olvide. El 105:37. Dios me saca con plata, oro y sin enfermedad. La salida del pueblo de Dios de Egipto, no salieron enfermos. Imagínense caminar a la tierra prometida enfermo. Mejor me muero en Egipto porque camino enfermo. ¿Qué sería más lamentable? ¿Morirse en Egipto enfermo o morirse en la tierra prometida enfermo? Yo creo que es mejor morir en Egipto enfermo, porque imagínate llegar al lugar de la promesa
y no lo puedas disfrutar por causa de la enfermedad. Al menos en Egipto no has visto y no sabes que hay algo mejor. Pero imagínate haber visto la promesa. Imagínate haber llegado a ese lugar de bendición y no puedo, estoy mal de los riñones y ¡pum! Por eso Dios dijo: los voy a meter a la tierra de bendición, tienen que salir sanos. Si los voy a bendecir con plata y oro, tienen que estar sanos. Porque ¿para qué plata y oro si no lo pueden disfrutar? ¿Alguien está aquí conmigo esta mañana? Ya me voy porque ya se fastidiaron todos. Los de la tarde son mejor. Última salida, ya ni sé si dije todas, pero última salida. Salida de Egipto, entrada a la tierra prometida. Dios, mira, cada salida es una entrada, ¿sí o no? Sí, porque salgo, por ejemplo, esa puerta, salgo de aquí pero entro al lobby, ¿sí o no? Entonces cada salida es una, porque cuando Dios te saca es porque te va a meter a algo. Cuando Dios te dice sal, es porque Él te está metiendo a algo nuevo. Por eso la última salida de Egipto no era para arruinarles la vida, era para meterlos a la tierra prometida. Dios tenía una tierra prometida para sus hijos. Dios tiene una tierra prometida para nosotros. Dios ha prometido algo, casa del rey, pero implica una salida para poder vivir una entrada. ¿De qué tienes que salir hoy tú para poder entrar a lo que Dios ya prometió? Sal para entrar. Termino con esto. La Biblia dice que Moisés no obedeció a Dios. Cuando salieron de Egipto, salen de Egipto camino a la tierra prometida. Pero en ese camino la Biblia dice que Moisés desobedece a Dios, ¿verdad? Y en vez de hablarle a la piedra para que salga agua, en vez de hablarle, la golpea. Y entonces Dios le dice a Moisés: por cuanto no me obedeciste, escucha esto, le dice: tú no entrarás a la tierra prometida. Tú no entrarás por cuanto pecasteis contra mí. Mira esto. ¿Y qué pasó con Moisés? Solo miró la tierra prometida, ¿verdad? Pero no entró. Y yo le dije a Dios, yo le decía a Dios: eso es injusto. ¿Cuántos piensan que es injusto eso? O sea, me sacaste del vientre, me metiste a las aguas, me sacaste de las aguas, me metiste aquí, me sacaste aquí, me metiste al desierto, y luego por un errorcito que ni siquiera es la gran cosa, tú me dices: ya no entrarás. Yo dije: es injusto. Pero Dios, la Biblia dice que Él no es injusto. Entonces, ¿qué pasó con Moisés? ¿Tanta salida y tanta entrada para nada? Claro que no. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio para que luego me digas: no verás la tierra prometida, no entrarás a poseer. Claro que no. Diga conmigo: Dios siempre tiene algo mejor. Dígalo: Dios siempre tiene algo mejor. Dios siempre tiene algo mejor. ¿Qué era eso mejor para Moisés? ¿Qué mejor que estar en la tierra donde fluye leche y miel? ¿Habría algo mejor para Moisés? ¿Habría algo mejor? La respuesta es sí. Mateo 17 del 1 al 3 dice:
hablando de Jesús. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron como blancos como la luz, y he aquí se le aparecieron. ¿Quién se apareció? Y decía: Dios, eres injusto. Y él me recordó ese pasaje. No soy injusto. Lo que pasa es que a Moisés me lo llevé para darle algo mejor. Por eso Moisés no entró a la tierra prometida, sino que caminó, vivió, comió y miró antes que todos a aquel que era la promesa, Jesucristo. Todos, porque ¿sabes qué pasó con todos esos que salieron de Egipto? Tampoco ellos entraron, se murieron en el desierto. Pero en cambio Moisés entró. Moisés se aparece a los discípulos junto con Elías y les dice: hola, a este Jesús que ustedes están viendo, yo lo vi antes que ustedes. Cuando ustedes dijeron: pobre Moisés, qué injusto es Dios, no entró a la tierra prometida, se equivocaron. Yo sí entré y lo abracé también. Por eso Dios, aunque a veces parece que perdemos, con Dios no se pierde. Y por eso hay muchas cosas que Dios mueve en tu vida y dices: Dios, ¿por qué pasa todo esto? Muchas salidas, mucha inestabilidad. Es Dios. Es Dios que sabe bendecir y darles a sus hijos todo aquello que nos ha prometido. Por eso esta mañana, ya terminé. Por los que estaban orando para que yo termine, ya se escuchó su oración, ya terminé. Esta mañana el Señor me dijo: es tiempo de las salidas. Dios quiere sacarte de algo hoy para meterte algo nuevo y bueno. Hoy es el día de las salidas, y sus salidas, dice la Biblia, son desde la eternidad. Hay una salida a lo que estás viviendo hoy. Hay una salida. No pienses que no hay salida. Hay una salida. No pienses que no hay solución. Hay una solución. No pienses en quedarte en Egipto. Sal de Egipto. Ve por lo que Dios te ha prometido. Hay salidas que ya están listas para ti en este día. Y así como Dios me habló que no saldríamos de este año enfermos ni con las manos vacías, así estoy creyendo para ti, y tú tienes que creerlo también. No sé cómo, no sé cuándo, pero Dios lo hace. No sé cómo, pero hay una salida esta mañana. Hay una salida de la enfermedad. Hay una salida de la crisis. Hay una salida de la ruptura familiar. Hay una salida. Hay una salida.